Muy bien, bueno, buenas tardes. Vamos a cambiar ya un poquito el rumbo de lo que habíamos estado teniendo. Habíamos estado hablando un poco relacionado a la física, sí, habíamos hablado de magnitudes, etcétera, etcétera. Después la parte de química, donde hemos estado viendo elementos, compuestos, átomos, sí. Y ahora vamos a hablar un poco relacionado a la, ¿cómo se llama esto de la célula? ¿Sí? Este día vamos a trabajar en la página 144 y también vamos a trabajar eh, con la plataforma de Santillana, ¿de acuerdo? Así que esos dos recursos los vamos a utilizar este día. Y bueno, contenido socioemocional, tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos, ¿ya? Definitivamente es los pensamientos los que en muchas de las ocasiones han sido o son los que a veces nos hacen la trampa, ¿sí? Por ahí podría entenderse también como auto boicot, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con esto? De que muchas veces nosotros sabemos que podemos, ¿sí? Pero hay por ahí un llamémosle, un organismo juguetón en nuestra cabeza que muchas veces nos juega diferentes bromas y vamos haciendo como uso de le vamos haciendo caso, ¿sí? Entonces, pues bueno, es importante mejor no hacerle caso, ¿sí? Y ya me van a entender por qué razón lo menciono. Tal vez en esta jornada no les ponga un video que se relaciona a eso, pero el día de mañana que tenemos otra jornada, creo que más completa, entonces vamos ¿cómo se llama? Y vamos a poderlo ver, ¿de acuerdo? Así que, bueno, avanzamos con esta parte. Pues, ¿qué poder, eh, qué poder avanzar con esto? Pues simplemente que el cerebro también debe cuidarse. Podemos decir que también los pensamientos positivos, los pensamientos positivos nos van a ayudar a realizar las cosas, ¿sí? Si pensamos de forma optimista y positiva, pues podemos lograr mucho más, ¿sí? Y bueno, animarles a mantener los pensamientos más positivamente posible. Bueno, vamos a ver entonces qué es una célula, qué tipo de células se conocen y si pueden dar algunos ejemplos. ¿Qué es una célula? ¿Qué se recuerdan que es una célula? Ok, bueno, vamos a dejarlo eso por un momento y en lo que vayamos hablando para poder ir contestando y con el trabajo que se va a finalizar.
¿Qué tenemos de organizador gráfico? Pues bien, tenemos un microscopio. Este microscopio tiene todas las partes, así que para cuando en, en algún momento ustedes necesiten las partes del microscopio, aquí están, ¿de acuerdo? Eh, pues yo únicamente para la parte y la referencia quería ponerles que con la mejora continua del microscopio se ha podido ir definiendo e investigando diferentes reacciones que tienen los seres vivos a nivel celular, ¿sí? Y es muy interesante este mundo sobre la célula. Pues gracias a las diferentes personas ya que, que comenzaron trabajando con el microscopio, se considera que algo tiene que ver también el gran conocido Newton, ¿sí? En la conformación tanto del telescopio como algo de ideas para el microscopio, ¿sí? Este, bueno, y todo el conjunto de científicos británicos que surge en ese momento. Ok, al punto vamos. Dice que, bueno, la teoría celular solamente fue posible gracias a que un par de señores por ahí participaron en aportar sus conocimientos, sus investigaciones. Pero los enunciados de la teoría celular prácticamente inicia con el descubrimiento que hizo Robert Hooke, ¿sí? En 1665, y a partir de ahí viene otro conjunto de cosas muy interesantes. En 1665, Robert Hooke no descubre exactamente una célula, ¿ya? Porque utiliza un corcho, y en ese corcho él lo que pudo observar fue algo muy parecido a esto. Lo voy a aumentar de tamaño, bueno, se, se pixelea, pero esto es lo que pudo observar un poco él, ¿sí? Bien, entonces precisamente por ello, eh, Robert Hooke llama celdas, cell, sí, de hecho es en inglés, le puso cell. Vamos, permítame un momento. Deme un momento nada más, solo quiero ver algo. Ahora sí. Bien, pues como les decía, vamos a ver el color, vamos a dejar color rojo aquí. Él utilizó la palabra cell, así, ¿sí? Que en realidad lo que estaba proponiendo era de celda. Entonces, el descubrimiento que hizo fue exactamente a los que se parecen a un panal de abeja, ¿sí? La estructura parecida a un panal de abeja. Entonces le llamó cell, de celda. Y posteriormente, cuando comienza a utilizarse más la palabra, ¿sí? Celda, bueno, se va configurando en algo muy parecido a lo que conocemos hoy como células. Y poco a poco va adquiriendo ese nombre de células. Posteriormente, unos 200 años después, tal como aquí lo indica, un grupo de científicos, pues resulta que tuvo como la idea de ponerle un poco más de apoyo a todo esto. Y vienen, y es el señor Matthias Schleiden y Teodoro Schwamm, ¿sí? Quien hicieron un grupo de propuestas y cada uno, pues definitivamente aportó a lo que es la teoría celular. La teoría celular entonces plantea tres postulados importantes. El primero dice,
que la célula es la unidad estructural y anatómica de todos los seres vivos. Todos los organismos, desde los más sencillos hasta los más complejos, están compuestos por una o más células. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con evolución de los seres vivos, porque las primeras células no son tan complejas ni evolucionadas como las que hoy nuestro cuerpo puede tener. ¿Sí? También la siguiente propuesta, el siguiente postulado dice que la unidad funcional o fisiológica de todos los seres vivos es la célula. Y en ella ocurren todos los procesos que realizan los seres vivos. ¿Ya? Permítanme un momentito. Entonces decía que el tercer postulado se va a referir a lo siguiente, vean. Entonces tenemos tres postulados. Primero, el que la célula es estructural, bueno, la unidad estructural, ¿sí? ¿Y por qué unidad estructural? Porque todas las células, y contienen diferentes estructuras que les van a dar las características. Por ejemplo, las células de las plantas son muy diferentes a las células de los animales. Entonces le dan esas características. Tenemos también que son unidad funcional o fisiológica de los seres vivos. ¿Por qué razón? Porque cumplen todas las características de los seres vivos. Por ejemplo, tienen la capacidad de nutrirse, tienen la capacidad de eliminar desechos, tienen la capacidad de hacer respiración. Ojo con esto, que respiración no es lo que nosotros regularmente le llamamos respiración, porque para respirar nosotros, vamos a ver, vamos a tener esta parte. Díganme ustedes, ¿qué es respirar? ¿Qué es respirar? Bien, pues entonces en primer año vamos a ver esa parte. Entonces, respiración tienen esa capacidad. Y por último, dice, la unidad reproductiva o de origen de los seres vivos es la célula.
Es decir, todas las células provienen de otras células. Por lo tanto, esos son los tres postulados de la teoría celular. Bien, dejo de compartir y nos vamos a ir al... Permítanme, a la... vamos a ver aquí. Bien. Nos vamos a ir ahora a la plataforma para resolver la actividad en la plataforma, ¿sí? Y la plataforma, pues, dice lo siguiente. Nos vamos aquí a su sección en actividades, entramos a la parte de actividades y aquí está la célula, ¿sí? Ok, muy bien. Tenemos entonces que vamos a ver el recurso de teoría celular. Al ingresar a teoría celular, vamos a ver, bueno, dentro de lo que nos propone ahí, dice que en la historia de la conformación de la teoría celular participó un grupo de naturalistas y científicos, entre los que destacan Robert Hooke, René Dutrochet, Theodor Schwamm, Matthias Sladen, Rudolf Virchow, quienes hicieron posible sus observaciones gracias al microscopio, en el cual se inventó entre los 550 y 590. Algo que no había mencionado dentro de esta parte de la historia es a Antoine van Leeuwenhoek, porque don Antoine van Leeuwenhoek era un comerciante de lentes y tenía una característica muy interesante. Él tenía una patente de unos lentes, ¿sí?, que utilizó para poder observar, para poder magnificar de tal manera que nadie, incluso ningún científico había logrado crear una lente de esa forma, ¿sí? Claro, él tenía esas características, de ser comerciante, y él sabía ocultar perfectamente sus ¿cómo decirle? Sus secretos, ¿sí? Porque eso era lo que le permitía mantener su negocio. Entonces, pues resulta que este señor Leeuwenhoek había tenido precisamente el mejor o de los mejores microscopios de la época. Claro, su patente nunca fue revelada, nadie sabe cómo creó su microscopio, pero gracias a su curiosidad, gracias a su ingenio, pudo exponer diferentes microorganismos que prácticamente es el padre de la microbiología, ¿sí? Ok, entonces, este señor creo que fue austriaco, no recuerdo bien, pero en este momento, muchas de las situaciones y mucho del avance tecnológico que tuvo Europa fue en Gran Bretaña, ¿sí?, con sus países, Gran Bretaña, Portugal, Alemania, y otros países más cercanos a la zona de Rusia y así. En cambio, otros países no promovieron tanto la ciencia, y precisamente es por esa razón que
que no lograron avanzar en este contenido científico. Por eso muchos de los científicos de esta época son alemanes, son británicos, ¿sí? Precisamente por esas condiciones históricas que se fueron dando. Ahora bien, estos personajes tuvieron mucho que ver. El primero de ellos, Dutroquet, Dutrochet, sí, él establece que la célula es la unidad básica de la estructura. Es decir, que todos los organismos están formados por células. ¿Sí? Luego viene este señor, que era un botánico, ¿sí? Matías Schleiden, un botánico, y él llegó a la conclusión de que todos los vegetales tenían células. ¿Sí? De mucho mérito también tenía Theodor Schwann, que él, de lo que había puesto, lo que había dicho Schleiden, tomó una parte y comienza a buscar exactamente lo mismo en animales, que créanme que es más difícil, en la parte de los animales es más difícil identificar algunas células, pero Schwann lo hizo. Y prácticamente él propone la base celular de todo esto, ¿sí? Se da cuenta también Schwann de que todas las células cumplían con las características de la materia viva. Y entonces también propone el siguiente postulado, ¿sí? Y por último, Virchow, él, bueno, trabajó con células específicamente, ¿ya? Y dentro de su investigación de citogénesis, es decir, cómo se formaban las células, él trabajó con algunos procesos cancerosos a los cuales llegó a la conclusión de que las células solamente pueden surgir de otras células. Por ejemplo, al estar hablando de un proceso de cáncer, es precisamente una célula cancerosa va a multiplicarse o va a dividirse y va a generar otras células cancerosas. Entonces, es lo que hizo que Virchow llegara a la conclusión de que toda célula proviene de otra célula. Ok, entonces aquí ustedes tienen la actividad a desarrollar, ¿verdad? Lo que tienen que ir haciendo es como moviendo, ¿ya? ¿Sí? El número hacia la parte. Luego a eso le toman la captura. Uy, no era así, ¿verdad? Le toman la captura, lo suben donde les explicaba la otra vez, pegan o sea, crean la carpeta de Drive, hacen el documento de Drive, bueno, de texto en Drive, lo comparten en el foro. Eso sería únicamente, y ahí van colocando todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, cierro esto. Ajá. Y continuamos. Una pregunta, profe. Dígame. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer eso? Es como es trabajo de clase, lo voy a ir revisando lo más a diariamente que vaya pudiendo. Por ejemplo, ya trabajé así con otra sección y ya hay 4, 5, 6 que ya subieron su enlace de la carpeta de Drive. Ya, entonces 6 de 30 es un porcentaje relativamente bajo, pero ahí. Y de esa forma yo voy también viendo la, ¿cómo se llama? El trabajo desarrollado y que sí estén utilizando la plataforma, ¿verdad? Entonces, Ok, eso. profe. Bueno, gracias por preguntar.
Ok, voy a dar los 5 minutos que les dije para que puedan resolverlo en este momento. Sí, y posteriormente a ellos le vamos a pasar con los diferentes tipos de célula que existen, ¿de acuerdo? Ok, voy a dejar 5 minutos. Muy bien, entonces. Ahora vamos a hablar de los tipos de células, ¿sí? Eh, Según tú, ¿cuáles son las células más antiguas? ¿Cuáles creen que son las células más antiguas? ¿Cómo podríamos saber qué son las células más antiguas? Y la segunda dice, ¿qué es citoplasma? ¿Alguien ya había escuchado ese término? ¿Cómo, profe? Citoplasma. ¿Alguien había escuchado ya qué es un citoplasma? ¿No? Y si relacionamos un poquitito más, ¿cómo se llama lo que tenemos en la sangre? La sangre está constituida por glóbulos blancos, glóbulos rojos, muchos glóbulos rojos, plaquetas. ¿Cómo se llama eso, ese líquido que contiene la sangre? ¿Qué suena? ¿Mm? ¿Cómo se llama? Muy bien, vamos a ver esta parte de este contenido socioemocional y dice lo siguiente. Bueno, este es el cerebro. Está formado por varias partes llamados hemisferios y lóbulos, ¿sí? Está formado de unas células llamadas neuronas, las cuales es necesario cuidar. Si tu cerebro se mantiene activo, entonces te vas a comunicar más fácil con las neuronas y haciendo ejercicios, el cerebro se convierte en un músculo súper potente. Vamos a ver, voy a dejar un momentito de compartir y voy a... Entonces decíamos que el cerebro, que el citoplasma, ¿sí? Plasma, ¿ya? Es precisamente esa condición que tiene. Esto existe fundamentalmente en los seres vivos. Entonces el citoplasma es precisamente todo aquel plasma, sustancia coloide, ¿sí? Aquí tenemos la palabra coloide. Es un coloide donde se van a distribuir, donde se van a mover diferentes estructuras celulares. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos como el organizador gráfico todo un conjunto de células. Vean la diversidad, pero todas estas tienen una característica. No se puede ver así a simple vista, pero tienen una característica. Todas estas son células eucariontes. ¿Sí? Hay dos, por su evolución, hay dos tipos de células. Las células eucariontes y las células procariontes. O lo mismo de eucariotas y procariotas, que tenemos células procariotas y células eucariotas. ¿Qué podemos decir de las células procariotas? Pues específicamente que las células procariotas existen desde aproximadamente, son de casi la edad de la Tierra, ¿sí? Si la Tierra tiene 3.800, quiero ver, 3.800 millones de años, ¿ya? 3.800 millones de años, una célula, ¿sí? O parte del cálculo de las primeras células encontradas andan aproximadamente por los 3.500, 3.400 millones de años. Lo que estamos diciendo es que casi
al momento de surgir, unos cuantos milloncitos de años después, surge la vida en el planeta. Y eso es algo muy interesante, ¿ya? Algo muy interesante, porque a partir de ese momento se dio todo un conjunto de situaciones que permitieron la vida en el planeta. Por eso, las procariotas, que fueron las primeras células, no contienen núcleo. Y precisamente pro, que tiene que ver con antes, carionte, ¿sí? Núcleo, son literalmente llamadas antes de que las células tuvieran núcleo. ¿Sí? En otro momento voy a explicar cómo estas células procariontes, ¿sí? Eh, realizan una función muy interesante que viene a ser parte de la evolución. Vean, en nuestro mundo se enseña mucho el individualismo, ¿sí? El egoísmo, ¿ya? Pero la naturaleza solo ha podido ir en evolución cuando se ha hecho las cosas en función de ayuda mutua, ¿sí? Repito, en el mundo se nos enseña mucho el individualismo y el egoísmo, ¿sí? Pero la naturaleza nos enseña lo contrario. Todo aquello que se une y que participa en común objetivo va a presentar mejores resultados, ¿sí? Entonces, precisamente eso es lo que ha hecho que las células de procariontes pasen a células eucariontes. Y bueno, tenemos aquí la representación de células procariontes, de hecho son mucho más sencillas, ¿sí? Ustedes estuvieron representando un poco en la actividad del libro esta parte de células procariontes, perdón, virus, ¿sí? Y los virus son no vivos, no vivos, una forma muy similar para poder representar los virus pueden representar a través de las bacterias, ¿ya? Y también las células de forma normal, ya las células eucariontes. Ya en su plena mayoría, las células eucariontes son precisamente las más evolucionadas. La célula más evolucionada que nosotros podemos tener es una célula eucarionte. Muy bien. Vamos a la parte de la metacognición y nos vamos a ir nuevamente a la plataforma. Y en la plataforma vamos a compartir lo que se dice los 4 reinos eucariontes. Perdón, eucariotas. Y tenemos lo siguiente. Vean. Hay 4 reinos en los eucariotas. ¿Sí? 4 reinos. Y dice aquí dominio eucaria. El dominio eucaria, tal como su nombre lo dice, eucaria, significa que son reinos o son todas células donde ya existe núcleo, ¿sí? En la naturaleza hay 3 dominios. El primer dominio se llama dominio arquea, que es donde se encuentran las células más antiguas del planeta, que incluso ha sido difícil el poderlas encontrar o el poderlas determinar, porque se han encontrado en lugares que en algunos, que quizás hace unos 50 años, eh, no eran considerados lugares que no existía la vida, ¿sí? Por ejemplo, el Mar Muerto se creyó por mucho tiempo que no había vida, ¿sí? Y han encontrado seres vivos, ¿sí? Células del dominio arquea que soportan altas concentraciones de sal. En algunas regiones donde hay, por ejemplo, explosiones
y erupciones volcánicas igualmente hay eh, algunas arqueobacterias que son denominadas termófilas precisamente porque tienen esa capacidad de soportar altas temperaturas. Lo mismo se puede decir para las células que se encuentran en lugares completamente fríos, como la Antártida, como ciertas regiones en Rusia, en Siberia, donde existen algunos lugares que hay células que no se podrían encontrar, ¿sí? Y estas son del dominio arquea. Tenemos también el dominio eubacteria, que es donde están las bacterias como nosotros las conocemos, ¿ya? Y tenemos el dominio eucaria con eh, con cuatro reinos. El primer reino y el reino más sencillo. Estamos hablando de células eucariontes, ¿de acuerdo? Porque todas las células procariontes están en otro reino, pero estamos hablando del dominio eucaria. Entonces, el primer reino es el reino protista. Todas son eucariontes, ¿sí? Son a nivel de celular, la mayor parte, aquí menciona que son pluricelulares, pero hay gran cantidad de células ahí. Por ejemplo, muchos de los parásitos intestinales, parásitos en otras regiones del cuerpo y no solamente de los humanos, sino también de los animales y de las plantas, se encuentran ubicados como seres unicelulares del reino protista. Algunos donde dice aquí que son pluricelulares están hablando fundamentalmente de muchas algas, ¿sí? Pero también eh, los, ¿cómo se llama? El plancton, del cual se alimentan muchas especies de peces y, bueno, gran cantidad de especies marinas, utilizan el plancton. El plancton también es una, eh, ¿cómo se llama? Son especies protistas. Tenemos los hongos, donde en su mayor parte sí son pluricelulares. Tenemos algunos hongos también que son unicelulares, por ejemplo, las levaduras. Todas las levaduras son unicelulares y la mayor cantidad microscópicas. Este, este reino se considera sin tejidos auténticos, ¿sí? Esto de los tejidos ustedes los van a poder observar mucho mejor el próximo año en octavo grado. Hay estudio que se va a tener sobre los tejidos fundamentales. Lo vamos a mencionar durante un par de clases próximas, pero se va a mirar con mucho mejor enfoque y profundidad en octavo grado. Entonces, de los hongos, cuando se refiere a que no tienen tejidos verdaderos, es porque son fundamentalmente como grupos de tejidos que van a conformar algo muy parecido a lo que es un órgano. De hecho, en la naturaleza hay diferentes eh, estructuras que se van organizando, se llama niveles de organización, y estos, como los protistas, las bacterias, se quedan seres vivos a nivel unicelular o celular. En el nivel celular están los otros que algunos de ellos, como los pudimos ver, ya, que son pluricelulares, se quedan a nivel de tejido, no llegan a nivel de órgano. Aquí en los hongos tenemos algunos niveles de órgano, también algunos animales son nivel de órgano. Tenemos en las plantas, ¿sí? Las plantas, muchas de ellas se quedan únicamente como tejidos vegetales, otros se quedan como órganos, eh, y la mayor parte de plantas así grandes que nosotros conocemos con flores, hojas, ¿sí?
flores, la hoja, la flor son órganos, el tallo es un órgano, la raíz es otro órgano, entonces se quedan a nivel de sistema de órganos. Y los animales, sí, pues también de peces hacia abajo en la evolución hay diversidad. Algunos se quedan a nivel de tejidos, otros a nivel de órganos, otros a nivel de sistema de órganos, como las plantas. Y de vertebrados en delante ya se conocen como organismos. ¿Qué son los organismos? Un organismo es aquel que ya contiene un conjunto de sistema de órganos. Por ejemplo, aquí tenemos en esta ranita, ¿sí? Tenemos ya un sistema circulatorio, porque la sangre fluye en todo el cuerpo, sistema nervioso, que se encuentra en todo el cuerpo, un sistema circulatorio también, ya había mencionado circulatorio, bueno, entonces, tres, el sistema muscular, el esquelético, que se encuentra en todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, ese conjunto integrado de sistemas van a conformar un organismo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Bueno, en esta, fundamentalmente lo que se quiere ver, se plantea es, por ejemplo, como ya los seres del reino animal tienen esas características, presentan movimiento, igual el pez, ¿sí? Ya va a presentar movimiento, ya un intercambio de gases, etcétera, etcétera. Y para ello ya llegamos a la parte que les había mencionado para desarrollar en la estrategia de metacognición o de, ¿cómo se llama? Aprendizaje. ¿Sí? Muy bien.